Viernes por la noche y mi cabeza pedía un botón de reset. Ciudad de México, tráfico pegajoso, mensajes del trabajo que no paraban y una humedad que dejaba el cabello con frizz de anuncio irónico. Mi marido decidió quedarse en casa con los niños. Descansa, te hace falta, y yo acepté la invitación de mi mejor amiga, Jimena, un temazcal en Coyoacán, ese ritual antiguo que promete soltar lo que aprieta por dentro. Ella avisó que llegaría tarde. Yo, que me conozco, preferí llegar puntual para que el silencio hiciera el resto. La casa era de piedra volcánica, con un patio lleno de bugambilias y faroles que parecían luciérnagas amarradas al viento. La dueña del lugar, María Fernanda, dime Mafer, apareció en el umbral. 40 y tantos, mirada serena y una presencia que llenaba el espacio sin esfuerzo. Llevaba un vestido de lino blanco atado al cuello, espalda desnuda con pecas como constelaciones, sandalias de cuero y un rebozo gris perla que le caía al codo como si hubiera ensayado esa caída toda la vida. El cabello, una trenza larga y oscura, en la muñeca, pulseras de plata que tintineaban con discreción. Un aroma a copal y jazmín se pegó a mis recuerdos con la facilidad de un sticker bien puesto. Yo me presenté con una sonrisa tímida y mi mejor intento de zen, vestido midinegro de algodón, tirantes finos, tenis blancos impecables, fetiche personal, suelas inmaculadas, y una tote bag con lo básico. Dentro, un pañuelo rojo de seda, mi amuleto de autocuidado, y un pequeño frasco de aceite de lavanda que rocé en mis muñecas. Hay obsesiones suaves, la textura del lino, el brillo satinado de un labial ciruela, el clic de una hebilla. Microfetiches cotidianos que no escandalizan a nadie y que me devuelven a mi cuerpo cuando el mundo se acelera. Llegaste a tiempo para el primer baño de vapor, dijo Mafer, como si lo supiera todo de mí con mirarme. Hoy la mezcla lleva romero, eucalipto y un toque de naranja. Asentí. El temazcal era un domo bajo de piedra, adentro, el aire vibraba con el murmullo de un tambor suave. Nos quedamos solo nosotras. Jimena mandó mensaje, tráfico eterno, llego después. Mafer me pasó una toalla de algodón blanco y me indicó dejar el vestido en el vestidor. Me quedé con un traje de baño negro de corte alto y una salida de playa translúcida color humo. Collar discreto, aro fino en la oreja izquierda. Nada más. En el espejo, me vi otra, ojos delineados con café suave, labios hidratados, el cabello recogido con una pinza nacarada. Me gusté, fue la primera sorpresa de la noche. Entramos. El calor era un abrazo antiguo. Mafer cerró la puerta de manta y nos sentamos frente a frente. Su voz tenía un registro de canción baja. Aquí se suelta lo que pesa, dijo. Pero el cuerpo manda el ritmo. Supe que ofrecía masajes con escobetas de hierbas y que cada sesión era distinta. Se inclinó para poner más piedras al rojo vivo en el centro, el rebozo se deslizó y la trenza quedó sobre su clavícula como un trazo de tinta. Mis ojos se escaparon hacia el movimiento de sus manos, dedos largos, uñas cortas con brillo transparente. No era provocación, era precisión. En mi cabeza, la estética también cura. Otro de mis microfetiches, las manos que saben. ¿Primera vez? Preguntó. Primera en mucho tiempo, respondí. El vapor se hizo más denso. Eucalipto, naranja, romero, un triángulo de fragancias que abría recuerdos. Cerré los ojos y sentí como el sudor trazaba caminos tibios por la nuca. Ella empezó a hablar de los ciclos, de la ciudad que traga horas, de lo difícil que es a veces ser cuerpo en vez de agenda. Yo solté un par de risas nerviosas, luego, palabras que no sabía que estaban listas. Conté lo obvio, la presión, el perfeccionismo, las discusiones pequeñas que se hacen grandes. Mafer no interrumpía. Sostener silencio también es tocar, pensé. ¿Te recuesto para pasar el saumerio? Preguntó, y lo dijo con esa naturalidad que desactiva la desconfianza. Asentí y me tendí en el petate.
Ella colocó una toalla doblada bajo mi nuca y otra sobre mis piernas, dejándome a salvo. El palo santo dejó una estela de humo que dibujaba cordilleras miniaturas sobre mi vientre. Supe que no estaba en peligro, estaba en una sala antigua del cuerpo, con guías de salida iluminadas. El primer contacto fue con la escobeta de Romero, ligero, rítmico, como si tradujera mi respiración a un idioma vegetal. Mi piel despertó sin sobresaltos. El calor, el perfume, la textura, todo apuntaba a una atención afilada, pero cuidadosa. La línea entre la calma y el vértigo, dibujada con plumón indeleble. Yo, al centro, reconociéndome. En un momento, me pidió que me sentara y diera la espalda. Lo hice. El roce de la toalla seca en los hombros, seguido por el vapor, fue una caricia que no necesita decoro. Luego, su mano, apenas el dorso, acomodó un mechón rebelde detrás de mi oreja. El aro de plata chocó con su uña en un tic mínimo que me atravesó como si alguien tocara un diapasón muy dentro. Sensaciones simples, sí, pero calibradas, el cabello, la oreja, el metal frío. Hay quien colecciona postales, yo, microinstantes. Respira, susurró. Obedecí. En esa respiración, escuché mi taquicardia disolverse en un compás más lento. Ella acercó el cuenco con agua de azahar y dejó caer unas gotas sobre las piedras. El vapor nos envolvió con un velo cítrico. Abrió el domo unos segundos, entró un hilo de noche fría que me hizo piel de gallina en los antebrazos. Yo apreté la toalla con los dedos, mis uñas pintadas de rojo quemado brillaron bajo la luz tenue. Otro tic en mi catálogo personal, el contraste entre lo cálido y lo frío, entre lo áspero y lo suave. ¿Te incomoda si te coloco el rebozo para un estiramiento? Preguntó. Está bien, dije, y escuché mi voz más grave, como si hubiera bajado un semitono. El rebozo rodeó mis hombros y bajo mi pecho, ella quedó detrás, sosteniendo el tejido con firmeza. No había nada indebido, era técnica pura, un mecer controlado que afloja las bisagras del cansancio. Aún así, sentí que el mundo se reducía a ese tejido tibio, a la presión exacta sobre el esternón, a la respiración guiada por una voz que ya me había aprendido el ritmo. Aquí estoy, repetí por dentro, y fue verdad. Una gota de sudor resbaló desde mi sien hasta el cuello. Mafer, sin pensar, acercó una punta del rebozo y la secó con un gesto automático, casi maternal. El roce de la tela dejó un escalofrío detrás. Me vi desde afuera, mujer adulta, casada, madre, tendida en un domo de piedra, rindiéndose a cuidados milimétricos que no le piden nada a cambio. Y al mismo tiempo, algo más. No era deseo crudo. Era una curiosidad afinada, una pregunta con buena dicción. El tipo de tensión que no se muestra, se respira. Tu amiga ya viene, dijo, después de un silencio largo que no pesó. Asentí. Me giré, nos quedamos frente a frente, rodillas casi tocándose. Ella sonrió, y los hoyuelos aparecieron apenas, como paréntesis. A veces el temazcal es mejor que terapia, añadió. La piedra no juzga. Yo también sonreí. Mis manos jugaron con el borde de la toalla, los dedos buscaron la costura como quien lee braille. Otra rareza mía, amar las costuras bien hechas. Sentí sus ojos caer un segundo en mis manos, y volver a mi cara. Ninguna de las dos quiso romper el hechizo nombrándolo. Ese acuerdo tácito fue, quizás, el centro de la ceremonia. Cuando Jimena por fin mandó un «estoy afuera», Mafer abrió el domo. El aire de patio nos besó la piel. El cielo, una taza oscura con 2 estrellas tercas. Nos quedamos un momento ahí, sin hablar, con ese tipo de silencio que parece música a bajo volumen. Gracias, dije, y la palabra se me quedó corta. Para eso es este lugar, contestó. Para que recuerdes que puedes estar en tu propio cuerpo sin pedir permiso. Tomó mi toalla y la acomodó sobre mis hombros con un gesto preciso,
como si cerrara un kimono. Volvimos al vestidor. Me puse de nuevo el vestido negro, las sandalias de tacón cuadrado y un collarcito de cristal verde que siempre me hace sentir valiente. Un toque de perfume de vainilla con sal, mi fetiche olfativo favorito, recuerdo a playa sin perder la ciudad. En el espejo, mi cara tenía luz de después. Nos despedimos con un abrazo breve. Sus pulseras tintinearon contra mi muñeca y ese sonido se me clavó en la memoria como un separador de libro. Ahí se termina un capítulo. O empieza. Jimena entró carcajeándose por su tardanza, y el mundo volvió a su tono habitual, con chistes y planes de tacos al pastor después. Pero al salir al patio, antes de cruzar el portón, volví la vista. Mafer estaba en el umbral, reacomodándose el rebozo. Sus ojos me buscaron un segundo, no hubo sonrisa ni guiño. Solo ese reconocimiento limpio que dice, sí, yo también lo sentí. Fue un parpadeo. Suficiente. Esa noche, al llegar a casa, el perfume a jazmín y copal seguía en mi cabello. Mi marido dormía, los niños respiraban parejo. Me acosté sin ruido y miré el techo a oscuras. El cuerpo, cansado y despierto a la vez. Pensé en la piedra que no juzga, en el rebozo que sostiene, en una trenza que cae como tinta. Y en una pregunta que todavía no sé cómo formular sin romperla. Al día siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido: soy Mafer. ¿Olvidaste tu pañuelo rojo? ¿Quieres pasar por él mañana? O, si prefieres, te lo guardo para la siguiente ceremonia. Miré la pantalla demasiado tiempo. Contesté con un corazón pequeño y una frase neutral. Luego, guardé el celular bajo la almohada como si fuera una carta sellada. Nadie lo sabría. Nadie tenía por qué saberlo. Pero yo sí. Y eso bastaba para que el viernes ya no fuera un viernes cualquiera, ni el calor, un calor sin historia. Esa tarde entendí que hay líneas que no se cruzan, y líneas que, al mirarlas de cerca, son bordados, se tocan, se separan, se vuelven a encontrar. A veces, basta el roce de una costura bien hecha para recordarlo. El sábado amaneció con esa luz blanca que hace brillar los tejados de Coyoacán como si alguien los hubiera encerado de madrugada. Me desperté antes que todos, con la cabeza rara, ligera y pesada al mismo tiempo, como después de llorar mucho o de reír sin parar. El celular seguía guardado bajo la almohada, con el mensaje de Mafer congelado en la pantalla: olvidaste tu pañuelo rojo. Cada vez que lo leía, sentía un cosquilleo entre el esternón y la boca del estómago. No era ansiedad, tampoco deseo. Era expectación. Como cuando vas a abrir una carta cuyo contenido podrías adivinar, pero rezas que te sorprenda. Pasé la mañana fingiendo normalidad. Cociné hot cakes con los niños, regué las suculentas del balcón, charlé con mi marido sobre facturas y menús semanales. Mi vestido era de lino gris perla, con botones de nácar y cinturón trenzado, llevaba el cabello suelto y húmedo, uñas pintadas color carmín oscuro, sandalias planas de cuero marrón. Me veía, mamá de sábado, y aún así cada espejo parecía devolverme una versión paralela, más afilada, como si alguien me hubiera pasado un filtro de nitidez. A mediodía le escribí a Mafer: ¿puedo pasar por el pañuelo esta tarde? Tardó minutos en contestar: claro. Ven a las 5. No habrá sesiones hoy, solo yo y el jardín. Mi corazón hizo ese tunk que no engaña a nadie. El tipo de latido que anuncia decisiones tontas pero inevitables. La casa estaba en silencio cuando llegué. El portón entreabierto, el patio encendido por bugambilias fucsias. Mafer estaba descalza sobre las baldosas calientes, con un vestido color terracota que se pegaba al cuerpo como si fuera parte de su piel. Llevaba el cabello suelto, húmedo por el calor, y un colgante de piedra verde que reposaba justo en la hendidura de su clavícula. En la mano derecha, mi pañuelo rojo, doblado con precisión casi quirúrgica. Sabía que volverías, dijo sin sonrisa, pero con una luz suave en los ojos. Solo vine por el pañuelo,
respondí, aunque mi voz sonó más baja de lo que esperaba. Claro, asintió, y el sonido de sus pulseras de plata me atravesó como deja vu. ¿Quieres té de hibisco? Está frío, con limón. Acepté. Nos sentamos en la terraza bajo una sombrilla de lino. El té era oscuro como vino y olía a verano antiguo. Ella apoyó los pies en el banco de madera, tobillos cruzados, y la tela del vestido se tensó apenas sobre sus muslos. Yo clavé la mirada en mi vaso como quien estudia un eclipse sin gafas. Mi pañuelo descansaba entre nosotras, como si esperara el veredicto de un jurado invisible. ¿Dormiste bien después de anoche?, preguntó Mafer. Dormí, mentí. En realidad, había pasado horas repasando mentalmente cada gesto suyo, como si fueran escenas de una película muda. El viento movió su cabello sobre el hombro. Se lo apartó con un gesto lento, pulgar rozando la piel húmeda de su cuello. Un escalofrío me corrió por la espalda, no porque fuera erótico en sí, sino porque no pretendía serlo. Era la naturalidad lo que me desarmaba. La manera en que ocupaba el espacio, como si fuera su elemento y no necesitara pedir permiso para existir en él. Siempre que alguien vuelve, dijo, es porque dejó algo más que un objeto. ¿Tú crees? Lo sé. Su mirada bajó a mis manos. Yo jugaba con el anillo fino de oro que llevaba en el índice, girándolo sin querer. Ella sonrió como quien descifra un acertijo íntimo. ¿Quieres ver el jardín de atrás? Hay una fuente escondida, propuso de pronto. Asentí. Cruzamos un arco cubierto de jazmines y entramos en un jardín cerrado, pequeño, de paredes altas cubiertas de musgo. Una fuente de piedra ocupaba el centro, el agua caía en un hilo delgado, constante, como si contara secretos. El aire olía a tierra húmeda, menta y algo dulcemente resinoso. Mafer se inclinó para tocar el agua y se mojó la nuca. Las gotas resbalaron por su espalda hasta perderse bajo la tela. Yo pensé en mis propias obsesiones suaves, el brillo del agua sobre la piel, el sonido sordo de las gotas al caer, el contraste entre piedra fría y cuerpo caliente. Microfetiches que el mundo llama insignificantes y que para mí son brújula. Ella tomó mi pañuelo y lo ató alrededor de mi muñeca, con un nudo doble, lento, preciso. La seda estaba fresca, su pulgar rozó mi piel al apretar el nudo. Contuve la respiración sin querer. Ahora ya no está perdido, dijo. Nunca lo estuvo, contesté, y el silencio que siguió fue denso como vapor de temazcal. Nos quedamos allí, de pie, tan cerca que podía contar las pecas sobre su clavícula. Ella levantó la mirada y me sostuvo los ojos sin pestañear. No había reto ni insinuación. Solo una quietud eléctrica, como el instante antes de que una tormenta caiga o no caiga. Me descubrí deseando que sí. Y temiendo que sí. Tienes el pulso rápido, susurró, apenas. Siempre que estoy a punto de hacer algo que no debo. ¿Y siempre eliges no hacerlo?, preguntó. Casi siempre. La palabra, casi, flotó entre nosotras como una abeja indecisa. Entonces Mafer dio un paso atrás, abrió el grifo de la fuente y dejó correr el agua. Me ofreció sus manos mojadas, el agua goteó sobre mis dedos, fría, punzante. Un estremecimiento me subió por los brazos hasta el cuello. Ella sonrió, leve. El cuerpo recuerda lo que la mente quiere olvidar, dijo. Y supe que hablaba de mucho más que agua o pañuelos. Nos despedimos con un beso en la mejilla que fue apenas eso, pero dejó el aire vibrando. Salí de la casa con el pañuelo en la muñeca y la sensación de haber cruzado un umbral invisible. El sol me cegó unos segundos, el mundo seguía allí, autos, niños en bicicleta, pan dulce en las vitrinas. Pero yo ya no estaba en el mismo lugar. Esa noche, mientras mi marido hablaba de series y cenas, pasé los dedos por el nudo de seda. Seguía fresco, como si guardara la temperatura de sus manos. Y entendí que, aunque no había pasado nada,
algo había empezado. El domingo fingía ser tranquilo, pero no lo era. No para mí. Los niños pintaban con acuarelas sobre el piso de la sala y mi marido reparaba la cafetera con esa obsesión masculina de «yo puedo solo». Yo hojeaba un libro sin leer nada. La tinta no entraba. Cada palabra rebotaba en el cristal invisible que había entre mi mente y el resto del mundo. En ese cristal, escrita con vapor, estaba su mirada. Mafer. El pañuelo rojo seguía atado a mi muñeca, ahora deshilándose un poco en los bordes, suave de tanto acariciarlo con el pulgar. Decidí salir a caminar. Mentí que iba por pan. Caminé sin rumbo hasta que el mapa de Google me mostró la calle empedrada donde vivía Mafer, y mi pulso empezó a marcar compases como maracas descontroladas. No planeaba tocar el timbre. Solo, verla desde lejos. A veces basta eso para calmar a las bestias internas. A veces. Pero la puerta estaba abierta. Y ella estaba ahí, en el patio, colgando telas de colores sobre un tendedero de hierro. No eran sábanas comunes, eran chales bordados, gasas con hilos dorados, rebozos pintados a mano. El sol los atravesaba y los convertía en vitrales en movimiento. Mafer llevaba un body negro de tirantes finísimos, una falda larga de lino color crema que se abría al caminar y un cinturón de cuero con hebilla circular, grande, brillante. Iba descalza. Su tobillo izquierdo tenía una tobillera de pequeñas campanitas que sonaban apenas cuando giraba. Sonido mínimo, pero suficiente para sacudir algo que dormía en mí. Pensé que eras un colibrí, dijo sin sorpresa, sin dejar de colgar telas. Vine por pan, mentí con una torpeza que nos hizo reír a las dos. Aquí también tengo pan, respondió. Pero es dulce. Entré. La casa por dentro era distinta de lo que imaginaba, techos altos, paredes blancas cubiertas de espejos antiguos sin reflejo. Literalmente sin reflejo. Cristales viejos, oxidados, que devolvían solo manchas doradas y sombras difusas. Era como caminar dentro de un recuerdo ajeno. El suelo de madera crujía como si saludara. Mafer caminaba delante, y la falda rozaba sus pantorrillas con el ritmo de un metrónomo secreto. El sonido de sus campanitas era un latido de animal pequeño. Aquí guardo lo que la gente deja, dijo señalando los espejos. No cosas. Pedazos de sí mismos. La frase me estremeció. Pensé en todo lo que yo había dejado sin querer, horas, piel, palabras tragadas. Quizá también algo de mí ya vivía aquí, colgado entre esas telas. ¿Quieres ver el estudio? Preguntó. Asentí. El estudio estaba en el ático. Subimos por una escalera de caracol con barandal de hierro forjado, caliente por el sol. Arriba, el aire olía a cera de abeja y vainilla quemada. Había estantes llenos de frascos, pétalos secos, aceites, plumas, piedras. En el centro, un diván cubierto con mantas de lana y cojines de terciopelo color vino. Mafer dejó un cuenco con higos frescos sobre la mesa y encendió un incienso de copal. El humo subió en espirales lentas. Yo estaba sentada con las rodillas juntas, el vestido de algodón celeste pegado a la piel por el calor, el cabello suelto en ondas algo caóticas, como siempre que mi cabeza va más rápido que mis manos. Mafer se sentó frente a mí, doblando una pierna bajo el muslo. Sus ojos tenían ese color raro entre miel y cobre viejo. Estás tensa, dijo, no como reproche, sino como diagnóstico. Siempre lo estoy. Eso no es verdad. Ayer no lo estabas. Sus palabras fueron un roce invisible. Me descubrí jugando con el pañuelo rojo otra vez. Ella lo notó, claro. Siempre nota todo. ¿Quieres probar una práctica de relajación? Preguntó. Es con vendas de seda. No es invasiva, solo, contención. Mi cerebro gritó que dijera no, mi boca dijo sí.
Las vendas eran tiras largas de seda color marfil, suaves como susurros. Me pidió que me recostara boca arriba sobre el diván. Lo hice, con la rigidez de quien confía demasiado rápido. Ella ató la primera venda sobre mis muñecas, floja, solo para marcar un límite. Luego otra sobre mis tobillos, también floja, apenas un abrazo. No era sujeción, era estructura. Una jaula de encaje. Respira, dijo. Aquí no tienes que hacer nada. Ni decidir, ni hablar, ni sostener el mundo. Y por primera vez en años, obedecí. El silencio del ático era denso. El calor envolvía cada parte de mi cuerpo. Podía sentir cómo el sudor bajaba por el costado de mi cintura y se perdía en el lino de mi vestido. Mafer pasó un paño frío por mi frente, el contraste me arrancó un gemido pequeño, mínimo, más alivio que placer. Ella lo escuchó, pero no reaccionó. O su reacción fue quedarse quieta, que es otra forma de ternura. Así, murmuró. Solo estar. Cerré los ojos. La seda sobre mis muñecas parecía flotar. La escuché moverse, sus pasos lentos, el tintineo de la tobillera, el roce de su falda contra la piel. Luego, su mano tocó la planta de mi pie, con la yema del pulgar. Un gesto clínico, casi médico. Pero mi cuerpo, traidor o sabio, lo interpretó como un estallido diminuto de fuego líquido. Me mordí el labio. Ella lo notó. Retiró la mano con cuidado. Ya está, dijo, como quien cierra un ritual, no como quien se disculpa. Me desató. Las vendas cayeron al suelo como pétalos muertos. Me ayudó a sentarme, me ofreció un vaso de agua fría con hojas de menta. Bebí. Sentía el corazón desacompasado, como si alguien le hubiera enseñado un ritmo nuevo. Eres más fuerte de lo que crees, dijo ella. Y yo pensé, o más frágil de lo que aparento. Pero no lo dije. Solo sonreí. Cuando salí de su casa, el mundo parecía borroso en los bordes. La calle empedrada, el sol cayendo en diagonales doradas, los vendedores de nieves gritando sabores. Todo sonaba lejano, como si siguiera escuchando las campanitas de su tobillo. Caminé a casa sin mirar el mapa. No lo necesitaba. Llevaba otro tipo de brújula ahora. Esa noche, en mi cama, el cuerpo me dolía como después de bailar mucho, no por el esfuerzo, sino por haber habitado cada músculo. Cerré los ojos. Vi los espejos vacíos, las telas flotando, la seda cayendo. Y entendí que no estaba enamorada de Mafer, ni siquiera segura de desearla. Estaba enamorada de la versión de mí misma que ella me hacía recordar. La versión que siente. Que tiembla. Que existe. Lunes. Oficinamente lunes, pero mi cuerpo estaba todavía suspendido en el domingo, en la seda, en las campanitas de su tobillo. Volví a la rutina, despertador a las 6:30, desayunos apresurados, mochilas, tráfico en la avenida Insurgentes, el ruido de siempre. Pero el ruido ahora sonaba hueco. Como si todo el mundo hablara en un idioma que ya no me pertenecía. Y entre frase y frase, en los huecos, estaba ella. Mafer. A las 11 recibí su mensaje, hoy haré limpieza de los espejos. Si quieres, puedes venir a ayudarme. No es necesario hablar. Una invitación disfrazada de tarea doméstica. Una trampa de terciopelo. Contesté con un emoji de mariposa. Y salí a comprar velas. Mentí con una facilidad que me asustó y me fascinó al mismo tiempo. La casa estaba bañada de sol. Los espejos sin reflejo colgaban como lunas apagadas en las paredes. Mafer llevaba un mono de lino blanco abierto por la espalda, sin zapatos, el cabello húmedo peinado hacia atrás y una cuerda fina de cuero atada en el cuello como un lazo invisible. En sus muñecas, guantes de encaje negro, gastados en los dedos,
detalle inesperado que me golpeó el pecho como un susurro obsceno. «Te quedan bien los silencios», dijo, tendiéndome un paño de algodón. Nos pusimos a limpiar los espejos. Uno por uno, pasando el paño húmedo en círculos lentos, sin hablar. Cada espejo devolvía solo sombras, siluetas rotas. Vi nuestros cuerpos moverse como fantasmas dentro de ellos. Su figura desdibujada junto a la mía, cada gesto multiplicado y fragmentado. La tela de su mono se pegaba a su cintura por el calor. En algún momento, se recogió el cabello con un lápiz, y esa nuca desnuda brilló como si fuera lo único real en toda la casa. Mi respiración empezó a sonar demasiado alta. Estos espejos no muestran el cuerpo, dijo ella, solo lo que siente el cuerpo. ¿Y qué sienten ahora? Pregunté, sin pensar. Que tienes frío adentro y fuego afuera. Me giré hacia ella. Estaba cerca, demasiado. Sus guantes de encaje estaban húmedos, oscuros, ajustados a los huesos de sus dedos. Los miré demasiado tiempo. Ella lo notó. ¿Quieres probarlos? Preguntó con voz baja, no insinuante, solo grave. Asentí. Me quitó el anillo del índice, con un gesto que fue casi reverente, y deslizó los guantes sobre mis manos. La textura era áspera en las yemas, suave en el dorso. Un choque perfecto. Cuando los ajustó en mis muñecas, su pulgar rozó el interior de mis brazos, justo donde la piel late. Sentí el pulso en los dientes. Ahora limpia este, dijo, señalando el espejo más grande. Me acerqué. Mi reflejo estaba roto en manchas doradas. Mis manos enguantadas parecían pertenecerle a otra. Cada movimiento era más lento, más exacto. Podía sentir su mirada en mi espalda, fija, envolvente. «Te ves distinta», susurró. «¿Mejor?» «Más, tú». Seguí limpiando, pero el mundo ya giraba raro, como si el suelo se inclinara. Entonces ella se acercó detrás, tan cerca que podía sentir el calor de su pecho en mis omóplatos. No tocó. Solo respiró, muy lento, tan cerca que el vello de mi nuca se erizó como si alguien pasara un pincel húmedo. Cerré los ojos un instante. Abrirlos fue más difícil que debería. Ella se apartó sin decir nada. Como un reflejo que se va cuando parpadeas. Terminamos de limpiar en silencio. Me devolvió el anillo, me quitó los guantes con precisión quirúrgica, como si retirara vendas de una herida invisible. Luego puso los guantes sobre un estante, doblados con un cuidado que dolía. «Ya está», dijo. Asentí, con la garganta seca. Antes de irme, me ofreció una caja pequeña de madera con cierre de latón. «Para ti. No la abras aquí». La guardé en el bolso sin preguntar. Caminé hasta casa como si flotara, el ruido de la ciudad sonando amortiguado, como si lo escuchara desde el fondo de una piscina. Esa noche, en mi cuarto oscuro, abrí la caja. Dentro había una tira de encaje negro, un pañuelo de lino color marfil, y una nota doblada. «El cuerpo recuerda. Aunque tú decidas olvidar». Me quedé mirándola hasta que el cielo empezó a clarear, con la sensación de que ya no era solo mía. El jueves empezó como un jueves cualquiera, con el mismo café tibio y el mismo semáforo eterno en División del Norte. Pero algo en el aire tenía filo. Como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Mi marido hablaba de cuentas, de arreglar el calentador, de cambiar las cortinas. Yo lo escuchaba como desde el fondo de un túnel. Mientras él hablaba, yo veía en mi mente una casa de espejos apagados, un jardín secreto, una caja con encaje negro y un pañuelo de lino marfil escondida al fondo de mi bolso. Y sus ojos. Siempre sus ojos. Esa tarde, cuando salí del trabajo, no tomé el metro ni el Uber. Caminé. Sin rumbo. Hasta que mis pies eligieron por mí y me llevaron de nuevo a su calle.
La puerta de la casa estaba abierta de par en par, como si esperara que yo cruzara. Lo hice. Mafer estaba en medio del patio, frente a un espejo apoyado en el suelo. Llevaba un vestido rojo oscuro de seda que brillaba como vino derramado, descalza, con el cabello mojado cayendo por la espalda como tinta recién vertida. En los labios, un tono borgoña profundo. Sabía que vendrías, dijo, sin mirarme. Yo no lo sabía, contesté, y supe que era mentira. Ella se volvió. Me recorrió con la mirada lenta, como si quitara capas invisibles. No necesitas explicarte. A veces uno no viene. Se entrega. Mi piel se erizó entera. No por sus palabras. Por el tono. Me condujo al estudio del ático. Estaba casi oscuro, solo unas velas encendidas en el suelo y el rumor lejano de la ciudad filtrándose por las tejas. La caja que me había dado estaba abierta sobre la mesa. Había añadido algo, una máscara veneciana negra, de encaje, con cintas de raso. Esta noche no hablamos, dijo. Solo escuchamos. Asentí. Me quitó el anillo. Luego mi reloj. Luego mi blusa de lino azul, doblada con un cuidado casi litúrgico. Me puso la máscara con dedos lentos, y el mundo cambió de textura. Todo se volvió sombra y luz, piel y tela. Ella ató el pañuelo de lino marfil sobre mis ojos, y el mundo se volvió sonido, el roce de su falda de seda, el tintineo mínimo de sus pulseras, el crujido de la madera bajo sus pasos. Sentí sus manos, ligeras, exactas, pasar la tira de encaje negro por mis muñecas, flojo, solo para marcar el contorno de mi forma. No era atadura. Era frontera. El olor a copal era espeso. Mi respiración, más rápida. Mi cuerpo, más lento. Escucha, susurró. Esto no es deseo. Es memoria. Y entonces lo entendí, no me estaba poseyendo, me estaba devolviendo. Cuando retiró el pañuelo, no supe cuánto tiempo había pasado. 10 minutos o toda una vida. Estaba de pie frente a mí, con la seda roja pegada a sus caderas, la máscara ahora sobre su propio rostro, sus ojos brillando detrás como brasas. Nos miramos sin movernos. Ni un gesto. Ni una palabra. Y luego el silencio explotó. No con un grito, ni un beso, ni una caricia. Con una decisión. Mafer dio un paso atrás. Se quitó la máscara. La dejó caer al suelo. Aquí termina, dijo. Si seguimos, todo arderá. Y no quedará nada para reconstruir. Yo no dije nada. No podía. Solo sentí como algo dentro de mí se rompía y, al mismo tiempo, se liberaba. Ella abrió la ventana del ático. El viento entró violento, apagó las velas y revolvió su cabello como humo oscuro. La ciudad rugía abajo. Ve, dijo, sin mirarme. Antes de que el fuego decida por ti. Tomé mi blusa, el anillo, la caja con sus reliquias. Bajé la escalera como una sonámbula. No me despidió. Ni yo a ella. La noche en la calle era fría, como si el mundo hubiera olvidado quién era yo. Caminé hasta mi casa. Mi marido dormía. Los niños respiraban parejo. Todo estaba en su lugar. Menos yo. En el baño, me quité la máscara, el perfume, el día. Me miré al espejo. No me reconocí. Y por primera vez, me gustó no hacerlo. En el bolso, la caja seguía tibia. Adentro, un papel nuevo que no recordaba haber visto. Con letra apretada. Si alguna vez decides quemarlo todo, tráeme la cerilla. Me senté en la oscuridad con el papel entre los dedos, y entendí, el incendio no estaba en su casa. Estaba en mí.
Y ya había empezado.